Bienvenidos a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N, donde la Pasiu Superíndice 3N, el drama y los giros inesperados se dan cita. Hoy tenemos un programa explosivo, lleno de noticias que les van a dejar sin aliento, y con rumores que, si resultan ser ciertos, van a sacudir el mundo del espectáculo turco. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas queridas, Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin, y de una oferta que podrá cambiarlo todo. Sabemos que aman las series turcas tanto como nosotros, y por eso nos esforzamos cada semana para traerles los contenidos frescos y jugosos. Así que si aún no lo han hecho, les invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometemos que no se arrepentirán. Y ahora, sin preámbulos, vamos al grano. Hoy el tema central es un autocopyright tico bombazo, una supuesta oferta millonaria que habrá recibido Kerem Bürsin y que podrá tener consecuencias inesperadas en su relación superíndice 3N con Hande Erçel Rafael. Pero antes de entrar de lleno en este escándalo, vamos a refrescar un poco la memoria y recordar algunas de las series que catapultaron a estos dos actores al estrellato y que nos han hecho suspirar, reír y llorar junto a ellos. Además, analizaremos el impacto de esta posible mudanza de Kerem a Hollywood en la industria del entretenimiento turco y en la percepción superíndice 3N global de las telenovelas turcas. Empezaremos hablando de la serie que los unió superíndice 3. Me refiero a Senu con diéresis al Kapm, o Llamas a mi puerta, como se le conoce en algunos países de habla hispana. Esta comedia romántica, transmitida entre 2020 y 2021, fue un autocopyright tico Fenu superíndice 3 meno global. Un Fenu superíndice 3 meno que no solo consolidó superíndice 3 sus carreras, sino que también copyright N Cruz superíndice 3 una legiu superíndice 3N de fans incondicionales que siguen cada paso que dan. Senu con diéresis al Kapm es una comedia romántica con toques de drama, que narra la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel Rafael, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero. Sin embargo, sus planes se ven truncados cuando Serkan Bolat, el rico y exitoso arquitecto al que da vida Kerem Bürsin, le retira la beca. Este punto de partida aparentemente sencillo, desata una serie de eventos que mantuvieron a la audiencia enganchada de principio a fin. A partir de ahí, la historia se complica cuando, debido a un malentendido, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, pronto se convierte en una relación superíndice 3N llena de tensiones, celos, malentendidos y, por supuesto, mucho amor. La química entre Hande y Kerem era palpable, traspasando la pantalla y haciendo que los espectadores se sintieran identificados con sus personajes. Esta serie es relevante para nuestro tema de hoy porque fue el punto de partida de la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem. Su química en pantalla era innegable, y pronto los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Los fanáticos de todo el mundo se volvieron locos, esperando la confirmación superíndice 3N de que su sueño más menos o se había hecho realidad. Se crearon comunidades online, foros de discusión superíndice 3N y hasta perfiles en redes sociales dedicados exclusivamente a la pareja, alimentando a diario la esperanza de que su amor ficticio se materializara. Y efectivamente, después copyright de varios meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N durante un viaje romántico a las Maldivas. Fue un momento mágico para sus seguidores, que celebraron su amor como si fuera el suyo propio. Las redes sociales estallaron con mensajes de felicitación superíndice 3N y muestras de cariño más menos o convirtiendo a Hande y Kerem en una de las parejas queridas y medio ticas del momento. Pero volviendo a la serie, uno de los datos interesantes de Senu con diéresis al Kapm es que, a pesar de haber sido concebida inicialmente como una miniserie de verano, su con diéresis copyright sito fue tan grande que se extendió superíndice 3 a 2 temporadas y se emitió superíndice 3 en de 80 pauses. Esto demuestra el poder de las telenovelas turcas para conectar con audiencias de todo el mundo. La trama, los personajes carismáticos y la ambientación superíndice 3N exu superíndice 3 tica fueron elementos clave para su arrollador con diéresis copyright sito. Ahora, hablando de Kerem Bürsin, es imposible no mencionar otra de sus series populares, Güneş Beklerken, que podríamos traducir como Esperando al Sol. Esta serie, estrenada en 2013, fue uno de los primeros grandes con diéresis copyright sitos de Kerem y le abrió superíndice 3 las puertas del mundo del espectáculo.
Le permitió Superíndice 3 demostrar su talento actoral y ganarse el cariño más menos o del público turco. Guneayi Beklerken es un drama juvenil que narra la historia de Demet, una mujer que se muda a Estambul con su hija Zeynep para empezar una nueva vida. Zeynep, interpretada por Yaymur Tansepsin, es una chica rebelde y problemática que tiene dificultades para adaptarse a su nuevo entorno. La serie exploraba temas como la adolescencia, la rebeldía y la búsqueda de la identidad. En la escuela, Zeynep conoce a Kerem Sayer, interpretado por Kerem Bürsin, un chico popular y problemático que se convierte en su rival. La relación Superíndice 3N entre Zeynep y Kerem estuvo llena de altibajos, pero poco a poco van descubriendo que tienen más en común de lo que pensaban. Esta dinámica de amor-odio fue uno de los principales atractivos de la serie. Esta serie es relevante para nuestro tema porque demuestra la versatilidad de Kerem Bürsin como actor. En Guneayi Beklerken lo vemos interpretando un papel muy diferente al de Serkan Bolat, lo que demuestra su capacidad para adaptarse a diferentes copyright neros y personajes. Su interpretación Superíndice 3N de Kerem Sayer fue convincente y le permitió Superíndice 3 mostrar una faceta rebelde y desenfadada. Además, Guneayi Beklerken fue una de las series que consolidaron la popularidad de Kerem Bürsin en Turquía. Su interpretación Superíndice 3N de Kerem Sayer le valió Superíndice 3 numerosos premios y reconocimientos, y lo convirtió Superíndice 3 en uno de los actores solicitados del país. A partir de ahí su carrera despegó Superíndice 3 y comenzó Superíndice 3 a protagonizar otros proyectos importantes. Un dato interesante sobre esta serie es que fue una de las primeras en abordar temas como el bullying y la salud mental en la televisión Superíndice 3N turca. Esto la convirtió Superíndice 3 en una serie muy popular entre los Superíndice 3 venes, que se sentían identificados con los problemas y las preocupaciones de los personajes. Guneayi Beklerken no solo entretenía, sino que también Copyright N invitaba a la reflexión Superíndice 3N y al debate. Por otro lado, Anderu Párrafo el también Copyright N tiene una trayectoria exitosa, ayud de su papel en Senu con diéresis al cap. Una de sus series destacadas es Aik Laftan al-Lamaz, o El amor no entiende de palabras, como se le conoce en algunos pauses. Esta serie consolidó Superíndice 3 a Ande como una de las actrices talentosas y hermosas de Turquía. Aik Laftan al-Lamaz es una comedia romántica que narra la historia de Hayat Uzun, interpretada por Anderu Párrafo, una joven de pueblo que se muda a Estambul para buscar trabajo. Ayu conoce a Murat Sarjmaz, interpretado por Burak Deniz, un joven empresario rico y exitoso. La serie exploraba las diferencias sociales y culturales entre ambos personajes. La relación Superíndice 3N entre Hayat y Murat comienza con una serie de malentendidos y confusiones, pero poco a poco van descubriendo que se sienten atraídos el uno por el otro. Sin embargo, su relación Superíndice 3N se ve complicada por las diferencias sociales y culturales entre ellos. La trama estaba llena de situaciones Superíndice 3 micas y románticas que mantenían al público enganchado. Esta serie es relevante para nuestro tema porque demuestra la capacidad de Anderu Párrafo para protagonizar comedias románticas. Su interpretación Superíndice 3N de Hayat Uzun es fresca, divertida y encantadora, y la convierte en una de las actrices queridas de Turquía. Ande le dio vida a un personaje entrao más menosable y con el que el público se identificaba fácilmente. Además, Aik Laftan al-Lamaz fue un gran con diéresis copyright sito de audiencia en Turquía y en otros pauses, lo que consolidó Superíndice 3 la carrera de Anderu Párrafo como actriz. Su química con Burak Deniz era innegable y la serie se convirtió Superíndice 3 en una de las comentadas en las redes sociales. La serie trascendió Superíndice 3 las fronteras de Turquía y conquistó Superíndice 3 a audiencias de todo el mundo. Un dato interesante sobre esta serie es que fue una de las primeras en utilizar las redes sociales como herramienta de promoción Superíndice 3N. Los actores interactuaban con los fanáticos a través Copyright S de Twitter e Instagram, lo que generaba un gran revuelo en torno a la serie. Esta estrategia de marketing resultó Superíndice 3 muy efectiva y contribuyó Superíndice 3 al con diéresis copyright sito de la serie. Pero bueno, ya hemos refrescado un poco la memoria y recordado algunas de las series que han catapultado a Anderu Párrafo y Kerem Bürsin al estrellato. Ahora vamos a entrar de lleno en el tema principal de nuestro vídeo, la supuesta oferta millonaria que habrá recibido Kerem Bürsin. Según los rumores que circulan en la prensa turca, Kerem Bürsin habrá recibido una oferta para protagonizar una serie en Hollywood.
La oferta, al parecer, asciende a varios millones de superíndice 3 lares, lo que la convierte en una de las más lucrativas de la historia para un actor turco. Esta noticia ha generado un gran revuelo en la industria del entretenimiento. Esta oferta obviamente ha generado mucha expectación superíndice 3N entre los fanáticos de Kerem Bürsin, que sueu más menos han con verlo triunfar en Hollywood. Sin embargo, también Copyright N ha generado cierta incertidumbre sobre su futuro profesional y personal. Los fanáticos se preguntan si Kerem aceptaru la oferta y ceu superíndice 3 moesto afectaru su relación superíndice 3N con Ande. Y aquí es donde entra en juego Ande Eru Parrafoel. Según los rumores, Ande estará en shock por la noticia de la oferta, ya que teme que esto pueda alejarla de Kerem. Sabemos que la distancia puede ser un factor determinante en una relación superíndice 3N, y la idea de que Kerem se mude a Hollywood para trabajar en una serie podrá poner a prueba su amor. La prensa turca ha especulado mucho sobre la reacción superíndice 3N de Ande ante esta noticia. Además, algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos aseguran que Ande estará celosa de la atención superíndice 3N que estuvo recibiendo Kerem por la oferta. Ella también Copyright N es una actriz muy exitosa, pero hasta ahora no ha recibido una oferta de Hollywood de esta magnitud. Estos rumores han generado un debate en las redes sociales sobre la supuesta rivalidad entre Ande y Kerem. Por supuesto, todo esto son rumores y especulaciones. Ni Ande Eru Parrafoel ni Kerem Bürsin han confirmado ni desmentido la noticia de la oferta. Sin embargo, la prensa turca estuvo siguiendo el tema muy de cerca, y se espera que en los superíndice 3 2 haya novedades al respecto. Los paparazzi estuvieron constantemente siguiendo a la pareja en busca de alguna pista sobre su futuro. Lo que sabemos es que Ande y Kerem son una pareja muy unida y que se apoyan mutuamente en sus carreras profesionales. Han demostrado que son capaces de superar cualquier obstáculo y confiamos en que podrán encontrar una solución superíndice 3N a esta situación superíndice 3N. Su relación superíndice 3N ha sido un ejemplo de amor y compau más menos erismo. Sea cual sea la decisión superíndice 3N que tomen, les deseamos lo mejor a Ande y Kerem. Son dos actores talentosos y carismáticos, y estamos seguros de que seguirán cosechando con diéresis copyrightsitos en sus carreras. Y por supuesto, esperamos que su amor siga floreciendo a pesar de la distancia y los obstáculos. Su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. En cuanto al impacto de la posible mudanza de Kerem a Hollywood, esto podrá significar una mayor visibilidad para los actores turcos en la industria del entretenimiento internacional. Además, podrá abrir las puertas a otros actores turcos para que también Copyright N tengan la oportunidad de trabajar en Hollywood. El talento turco es cada vez más reconocido a nivel mundial. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que les haya gustado esta entrega llena de noticias y rumores sobre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Como hemos visto, el mundo de las telenovelas turcas estuvo lleno de sorpresas y emociones. Desde comedias románticas hasta dramas intensos, hay una serie para cada gusto y preferencia. Y Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin son dos de los actores talentosos y populares de este mundo. Su talento y carisma han conquistado a audiencias de todo el mundo. Les agradecemos de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al prepararlo. Y ahora, queremos saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de la supuesta oferta millonaria que habrá recibido Kerem Bürsin? ¿Creen que esto podrá afectar su relación superíndice 3N con Ande Eru Parrafoel? Du copyright lleno sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y por último, pero no menos importante, les invitamos a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas, y a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el Superíndice 3 episodio. Hasta la Superíndice 3. Y recuerden, el drama nunca termina en el mundo de las telenovelas turcas.